Les invito a que puedan abrir su Biblia en Hebreos. Estamos estudiando esta hermosa carta. Tiene tantos detalles, tiene tantas referencias. Tengo que ponerme. Gracias. Está medio rebelde. Gracias. Hebreos capítulo 2, como está ahí en la presentación. Gracias. Vamos a estudiar de los versículos 5 al 13, un trabajo un poco extenso, y con la ayuda del Señor vamos a poder estar rescatando ahí algunos principios importantes para nuestra vida. Y está titulado hoy día ¿Desea restaurar los valores de fábrica? La otra vez, ensuciando mi teléfono, llegué hasta esa parte y ahí menos mal que no avancé más, porque quizás hubiera perdido todo lo que había ya como configurado, ¿no es cierto? Está siempre esa opción de resetear los equipos electrónicos, ¿no es cierto? A mí se me cae el carnet, pero el Tetrix tenía uno metía una alfilera ahí por un hoyito, ¿no es cierto? Para borrar los puntajes y poder empezar de nuevo. Y es bastante común eso ahora que ya venga como más digitalizado dentro de las operaciones de los equipos electrónicos, sobre todo en los teléfonos, computadores, cuando uno tiene que heredarlo a otra persona, lo que hace es resetearlo, ¿no es cierto? Y volverlo a los valores de fábrica. Ahora, hoy día vamos a tener una reflexión similar a esto, ¿ya? Y vamos a investigar y conversar y pensar, meditar un poquito acerca de la urgencia de volver a la situación original por la cual Dios nos diseñó a cada uno de nosotros. Y cómo podemos llevar adelante este proceso, que no es como meterle, ¿no es cierto?, una aguja a nuestra vida, sino que es algo un poco más complejo. Y a modo de resumen, lo que estamos viendo, lo que hemos estado observando en la carta, ¿no es cierto?, a los hebreos, podemos señalar, o a mí me llama mucho la atención en realidad, la forma en que el autor exalta la persona de Jesucristo. Le está mostrando a quienes reciben la carta la grandeza, la majestad, la gloria de nuestro Señor. Y sabes que en los capítulos anteriores lo que vimos es que le estaba mostrando que la manifestación de Jesucristo no solo era la revelación final y perfecta de Dios, sino que también era la consumación de toda esa sombra que era el Antiguo Testamento. Les muestra la grandeza de Jesucristo de una manera muy especial. Y en los versículos anteriores también les instó a no descuidar aquella salvación tan grande que Jesús les había concedido. No en el sentido de que la salvación se pueda perder, no era eso, sino como una advertencia para poder evaluar cómo nosotros o cómo ellos están viviendo su vida. Hay que poner atención porque la manera en que vivimos deja en evidencia realmente qué es lo que estamos creyendo, o así debiera ser. Ahora, luego de esta advertencia, ¿no es cierto?, entre los versículos 1 al 4, el escritor va a continuar su argumento que venía desarrollando respecto a que Jesús es superior a los ángeles. ¿Recuerdas eso? Entonces, cuando él está exponiendo esto, seguramente nace en la mente, en el corazón de sus oyentes, una pregunta. Si Cristo entonces fue hombre, esto como también lo habíamos dicho, y murió, ¿eso no lo hace menor que los ángeles? Por tanto, el autor de Hebreos ahora tiene que demostrar que respecto a Cristo, vivir como una persona, vivir como un humano, no le hizo ser inferior a los ángeles, sino todo lo contrario. Esa fue la forma que Dios utilizó para exaltarlo. Porque solo Jesús, y ponga mucha atención, solamente Jesús pudo y puede restaurar las cosas al formato original, al estado original. Así como yo te decía, este equipo que tú le apretas el reset y vuelve a su estado original, solo Jesús puede llevar nuestra vida al estado que Dios siempre quiso que tuviéramos. Entonces vamos a observar ahora en los versículos que vamos a estudiar la obra de Jesús. Vamos a observar también cómo esa obra de Jesús nos va a revelar cuál es el estado del hombre, el estado inicial, el estado actual y también el estado que puede tener con Cristo. Y vamos a ver también algunas implicancias que son hermosas, gratificantes respecto a la humanidad de Cristo.
cómo esa humanidad, cómo la forma de que Él vivió también nos impacta el día de hoy. Yo te invito a que podamos leer la Escritura, Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 13. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie de nuevo, por favor, y vamos a leer juntos. Qué provechoso es leer la Escritura juntos, ¿no es cierto? Hebreos 2, capítulo 2, versículos 5 al 13, leemos todos juntos. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo tus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le son sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Te invito a que podamos orar al Señor. Padre eterno, en esta mañana, vamos a tu presencia, Señor, humildemente, porque nos reconocemos, Señor, insuficientes, y porque reconocemos que necesitamos de tu palabra para poder vivir la vida que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que vaya trabajando y aplicando esta palabra a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar cualquier distracción fuera y que nuestra mente, nuestro corazón esté centrada en la Escritura. Que con humildad, Señor, nos acerquemos a tu presencia buscando de tu socorro, de tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, querido hermano. El estudio del hombre, entonces, ha sido largamente documentado a través de la antropología. Pero fíjate, cuando uno estudia del hombre, siempre el hombre se acerca a estudiar del hombre desde la perspectiva del hombre, lo cual no es muy provechoso, ¿ya? Nosotros los creyentes tenemos una hermosa oportunidad de estudiar al hombre, pero desde una perspectiva bíblica, a través de los ojos de Dios. Es un privilegio, porque podemos verlo a través de los conceptos eternos que Dios ha establecido para el hombre. Y el texto que nosotros acabamos de leer nos proporciona muchísima información, que es la que yo le invito a que podamos ir desarrollando, y también vamos a ir viendo cómo Dios reacciona, o cuál fue su plan hacia el hombre a través de Jesucristo. Y lo primero que vamos a hacer es primero evidenciar cuál era la condición del hombre en su creación. Originalmente, y lo vamos a hacer, como dice ahí la presentación, a través de los versículos 5 al 8. Dice el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Nosotros no podemos perder de vista qué es lo que está argumentando el escritor de Hebreos. Recuerda que había gente que estaba recibiendo esta carta que creía que los ángeles estaban en una forma superior que Jesucristo, ¿ya? Y es por eso que el autor tiene que probar una y otra vez que Cristo sí que es superior a los ángeles. Lo vimos, ¿no es cierto?, en las predicaciones anteriores. Y eso es lo que hace el autor entonces ahora. Empieza a confrontar a sus oyentes y les pregunta, bueno, ¿tú qué dices que los ángeles son tan importantes? A ver, ¿Dios creó este mundo para los ángeles?
¿Los ángeles fueron puestos por gobernadores de esta tierra? ¿Por qué existe todo? ¿Cuál es el fin de todo esto que hay? Esto que puedes ver. Nosotros podemos entender a priori, ¿no es cierto?, en primera instancia, por el capítulo 1, que todo fue hecho para la gloria de Dios. Dios lo hizo para sí mismo. Y es cierto, y es verdad. Sin embargo, Dios también transmite, da instrucciones acerca de cómo se debe administrar esto, que era de Él. Y es por eso que el autor salta con estas preguntas. ¿Fue creado para que los ángeles lo gobernaran? ¿Fue creado para que los ángeles habitaran este mundo? ¿Para eso fue este mundo creado? ¿Fue creado para que los ángeles dieran gloria a Dios mediante la administración de las cosas que nosotros vemos? No, no es así. Dios no creó el mundo con el propósito de que los ángeles lo administraran, ni para que el mundo estuviese sujeto a los ángeles. Entonces, bueno, si no es así, ¿para quién? ¿A quién sujetó Dios todas las cosas? El autor nos da la respuesta en el versículo siguiente, pero antes de pasar al versículo siguiente, hay una tremenda pista que el autor nos deja aquí en el original, que nosotros no alcanzamos a verlo aquí directamente, pero si estudiamos el original, cuando la frase el mundo venidero, esa frase que está escrita ahí, el mundo no es la palabra cosmos que se ocupa regularmente para hablar de la era, del tiempo, sino que ocupa una palabra que es oikumene, que significa la tierra geográfica, el espacio habitado, la tierra física donde habitan las personas. Eso es lo que está hablando. Y por otra parte, la otra palabra que es venidero viene de la palabra melo. Y es la misma palabra que está utilizando el autor en el 1.14, refiriéndose a que los ángeles eran administradores ¿de quién? De los herederos venideros. Ocupa la misma palabra. Entonces, en consecuencia, este mundo que está hablando el autor acá es la tierra física que iban a poseer los herederos de Cristo. No hablando como una época, una estacionalidad, sino que algo tangible y real. El mundo no fue creado para los ángeles fueron creados para administrar a los herederos venideros de Cristo. Fueron creados para estar sujetos a los hombres. Sin embargo, el hombre fue creado para administrar este mundo. Hebreos 1.14 dice lo siguiente: ¿no sabéis no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y mira cómo Pablo va reforzando esto también en la carta a los Corintios. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles por el servicio que ellos han de prestar? Por tanto, Dios sujeta todas las cosas al hombre. Dios sujeta la creación del mundo al hombre. Y eso es lo que el autor quiere empezar a argumentar ahora en el libro de Hebreos. Dice el versículo 6, alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Y antes de desarrollar bien este texto, tenemos que sacarnos de nuestra mente algunas cosas que pueden perjudicar qué es lo que realmente el escritor quería decir. Primero, cuando el escritor dice, en cierto lugar alguien testificó, suena como muy vago para nosotros, ¿no es cierto? Como que cuando no nos acordamos y respondemos la prueba así, es algo así como algo así. No es lo que el autor quiso transmitir. El autor de Hebreos, lo vimos, es un experto conocedor del Antiguo Testamento. Hace citas precisas, más de 50 veces en el libro, con precisión, con detalle. Entonces no es que él no sepa quién fue el que dijo esto, ¿no es cierto? No es que él lo dude, no es que él no tenga el conocimiento, muy por el contrario. Lo que quiere hacer el autor es algo muy especial, que de transmitirnos algo. Nosotros primero tenemos que entender que en el Antiguo Testamento no tenía números los capítulos ni números los versículos como los tenemos nosotros en nuestra Biblia. Entonces no era tan fácil de citar, decir en Salmo 8, no es así. Antes los escritos eran de corrido. Los números se incorporaron mucho después a la escritura. Y por otra parte, el autor está citando el Salmo 8, y entendamos y recordemos que los destinatarios de esta carta eran hebreos. Eran personas que también dominaban muy bien el Antiguo Testamento. Y es casi una ofensa pensar que ellos no sabían
dónde estaba este texto. Lo sabían porque lo repetían continuamente. Pero aquí está el punto más importante. El autor está enfatizando intencionadamente algo. Piensa primero que ni siquiera sabemos quién es el autor de Hebreos. Él es anónimo y a él no le interesa darse a conocer. 2000 y tantos años, ¿no es cierto?, después de Cristo, y todavía no podemos averiguar quién escribió Hebreos, y es muy probable que nunca lo averiguemos. Porque hay una intención en esto. Él quiere que nosotros pongamos atención al escrito más que al agente humano que lo escribió. Y es por eso que Él quiere centrar nuestra atención en las Escrituras. No importa quién lo dijo. Al escritor no le importa si lo dijo David, si lo dijo Esdras, si lo dijo Moisés. Lo que quiere el escritor es transmitir lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Hebreos 3:7 dice, como el Espíritu Santo dice, de oyeres hoy su voz. Fíjate cómo está citando cosas que decía el Espíritu Santo que fueron escritas a través de agentes humanos. Y es muy importante eso. Porque nos lleva a pensar que no tenemos que desechar la instrucción que estamos recibiendo. No porque lo dijo tal o cual, sino porque es la palabra de Dios. Viene validado por la dirección del Espíritu Santo. Y fíjate, no al que habla en el pasado, no al escritor, sino la palabra de Dios que sigue vigente hoy en día. Dios te está hablando hoy a través de ti, a través de la palabra a ti. Dios está usando este escrito para hablarte a ti. Tómalo como tal. No lo tomes como algo histórico, tómalo como la voz de Dios que hoy se quiere transmitir, que hoy se quiere compartir. Otro error muy importante es pensar que en el texto, cuando dice hijo de hombre o hijo del hombre, se refiere exclusivamente a Cristo. Tengamos ojo con eso. El pasaje en alusión no está hablando de Cristo todavía. La frase hijo de hombre se usa en el Antiguo Testamento para hablar de los seres humanos. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel se usa más de 90 veces. Hijo de hombre, cuando se refiere al profeta. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Es decir, humano, prepárate, Dios te va a hablar. ¿Ah? Sin embargo, en el Nuevo Testamento Cristo sí la usa para hacer alusión a sí mismo. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Es necesario que el Hijo del Hombre, ¿te das cuenta? Jesucristo en el Nuevo Testamento sí usa esta referencia como sí mismo para cumplir las profecías mesiánicas que existían, por ejemplo en Daniel acerca de él, que tenía que ser un hombre que venía a cumplir todas estas cosas. Por eso Jesucristo se identifica de esta forma, pero debemos entender que el escrito donde Hebreo, el autor de Hebreos está sacando esta fuente es el Salmo 8 y está escrito antes de Cristo y está escrito antes de Daniel. Entonces está poniendo su énfasis y su atención a que el Hijo del Hombre es un hombre, un ser humano. Y eso es muy importante entender. Y por último, tenemos que ir entendiendo que, como es un salmo, es una poesía. Y dentro de las poesías, o dentro de la forma de que tenían los hebreos de hacer lírica y poesía, existían los paralelismos. Y esto te va a servir para cuando tú sigas leyendo la Biblia. Cada vez que encuentres un paralelismo, es decir, una idea que se va repitiendo, pon atención porque es lo mismo que se va diciendo. Fíjate cómo escribe el salmista en el texto que acabamos de leer. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. O el Hijo del Hombre para que lo visites. Está reforzando que está hablando de la misma cosa. Dos frases paralelas que mantienen la misma relación. Por ejemplo, un salmo muy conocido, Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cielos, firmamento. ¿Te das cuenta cómo va haciendo paralelismo sinónimo? Va recalcando la idea. También existía otro tipo de paralelismo que era el antónimo, de lo contrario. Por ejemplo, el hijo sabio, alegra al padre. El hijo necio, es tristeza de su madre. Entonces la idea es que va recalcando a través de la poesía. Otro ejemplo es número 23:11 que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Te das cuenta? Dios no es un ser humano. Eso es lo que está tratando de decir en Números. Entonces,
Si tenemos estos tips en mente, podemos volver a nuestro texto para poder entender qué es lo que el autor de Hebreos quiere transmitir. ¿Qué es el origen del hombre? ¿Cuál era su situación inicial? ¿Qué es lo que Dios tenía en mente cuando comenzó y creó al hombre? Pero alguien testificó, versículo 6, volvemos a Hebreos, en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Cuando habla del hombre, el autor, y el Salmo 8, usa la palabra antropos, que habla del ser humano. No el género masculino, habla del ser humano. ¿Qué es el ser humano? Y el autor de Hebreos está citando directamente al Salmo 8, como lo vimos recién hace unos momentos. Y es bueno que leamos un poco el Salmo 8 para entender todo el contexto de qué significa esto de que todo fue sujeto bajo los pies del hombre. Busca en tu Biblia el Salmo 8, vamos a leerlo completo. Y es una hermosa poesía también que glorifica el nombre de Dios. Pone a Dios en alto. Sin embargo, entre medio de la gran alabanza que Dios está recibiendo, hay una declaración potente de acerca de quién es el hombre. ¿Para qué estaba el hombre diseñado en el corazón de Dios? Comienza el Salmo 8 diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y termina el Salmo 8 diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Ves cómo levanta el nombre de Dios? Lo exalta por sobre todas las cosas. Pero entre medio aparecen declaraciones respecto a lo que nosotros queremos indagar y respecto a lo que el autor de Hebreos quiso señalar en su carta. Versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y aquí versículo 3 en adelante, mira lo que dice. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este salmo canta la gloria del hombre, canta la dignidad que Dios le dio al hombre. Cuando el salmista David veía todo lo que le rodeaba, veía el firmamento, veía la creación, pensaba en su corazón, ¿por qué? ¿Por qué al hombre? Señor, tú eres tan grande, ¿por qué hiciste hacerlo así? ¿Por qué en tu corazón estuvo esto de darle algo especial al hombre dentro de la creación? ¿Qué es el hombre para que vengas a él, te presentes a él, te relaciones con él? ¿Qué es? Quizás nunca podemos llegar a esta respuesta de fondo, pero sí vemos lo que Dios señaló respecto a la creación del hombre en el Génesis, en el comienzo. ¿Cómo era todo esto? Cuando Dios lo diseñó recién. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves del cielo, en las bestias, y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y mira lo que hace Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Instrucciones. Señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os será para comer.
y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde te será para comer. Y fue así. El diseño original de Dios hacia el hombre. Y describe cómo fue hecho el hombre, el primer hombre, a imagen, a semejanza de Dios. ¿Y para qué fue hecho entonces el hombre? Para gobernar, para tener autoridad sobre todas las cosas creadas por Dios. Dios puso todo bajo sus pies. Eso es lo que el salmista recoge en el Salmo 8, como si estuviese viendo la creación misma, y dice, todo ha sido puesto bajo la autoridad del hombre, y el hombre bajo la autoridad de Dios. Claro está que circunstancialmente nosotros pudiésemos ser considerados inferiores a los ángeles, solamente en razón de nuestra mortalidad, que los ángeles no lo son, en razón de nuestra fuerza y en razón de nuestra pureza. Sin embargo, nosotros los hombres somos la única creación a imagen de Dios, hecho a imagen y a semejanza de Dios. Ni siquiera los ángeles son así. No encontramos eso en la Escritura. Eso eleva al hombre por sobre la creación y le da un propósito original, le otorga una dignidad especial y única. Y ojo con eso, es por eso que nosotros los creyentes defendemos la vida. No porque se nos ocurra, sino porque entendemos que Dios ha hecho al hombre a imagen y semejanza de Él. Eso es lo que resulta de ver el Salmo 8, eso es lo que podemos rescatar, independiente de quiénes somos, de dónde somos. ¿Cuál es nuestro nivel de estudios? ¿Cuál es nuestro nivel económico? No importa, ante los ojos de Dios tenemos una dignidad especial. Y mira lo que sigue diciendo Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, dice, bajo el hombre. Por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Es decir, el autor de Hebreos dice, bueno, si el salmista dice que todo está sujeto bajo los pies, quiere decir que todo está sujeto bajo los pies del hombre. Dios le pone como gobernador de la creación. Dios le corona de gloria y de honra. Y Dios le otorga un propósito. Dios lo testifica muy fuerte. Creó todo para que el hombre lo gobierne. Sin embargo, aquí es donde empiezan nuestros problemas. Porque nosotros nos vemos unos a otros. Yo veo mi vida y yo sé que no tengo nada sujeto bajo mis pies. Veo que salgo afuera y la creación no se me sujeta. Veo que en este mundo hay problemas. Veo que hay huracanes. Veo que hay sequía. Veo que hay pandemia. Veo que está mal. Veo que hay caos. ¿Qué está pasando? ¿Se equivoca Dios? ¿Falló el plan de Dios? Nuestra concepción tan clara de lo que pasa alrededor nuestro nos hace dudar de lo que Dios prometió. Por eso es tan difícil de creer el Salmo 8. Algo que no podemos obviar y algo que no podemos nosotros transgredir es que existe una tarea encomendada de Dios al hombre: señorear y sojuzgar la tierra que el Señor creó. Todo creado para el hombre y el hombre con la responsabilidad de administrarlo. Sin embargo, algo pasó. Ya no permite que el hombre pueda cumplir con su tarea cabalmente. Hay algo que pasó que no permite que el ser creado a imagen de Dios pueda reflejar a Dios hoy día libremente. Hay algo que pasó que el administrador de la creación no pueda sujetar la creación ante él. El ser llamado a administrar no lo hace. El estándar que Dios trazó para el hombre, nunca el hombre lo cumplió. Y eso nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es entonces el estado actual del hombre? Porque ya vimos recién cuál es el estado original, qué es lo que Dios tenía en su corazón para el hombre. Pero ¿qué pasa hoy día con el hombre? Versículo 8, segunda parte, dice: pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hasta el autor de Hebreos se da cuenta. Hay un problema.
Este versículo afirma la realidad compleja y triste del hombre, una realidad que nos golpea directamente porque nos muestra que no estamos reflejando la imagen de Dios como debió ser, siempre. Que no estamos sometiendo la creación porque no podemos hacerlo. En el principio, cuando Dios crea al hombre, el hombre tenía toda la capacidad, todas las facultades para hacerlo. Estaba dotado de todas las cualidades para cumplir el propósito divino. Sin embargo, esto ya no es una realidad hoy. Podríamos decir que somos criaturas frustradas, que no podemos hacer lo que nos encomendaron hacer. Estamos derrotados por la tentación y el pecado. Ahí está la explicación por la cual nosotros no podemos cumplir nuestra función. La Escritura, desde muy temprano, desde el Génesis, nos muestra el hecho histórico que cambió todas las cosas. La caída del hombre en el huerto de Edén. Y a veces nosotros pensamos que fue un tropiezo. No fue un tropiezo, fue una caída, fue un desplome total. Porque el hombre ahí pierde sus capacidades y sus funciones espirituales para poder cumplir lo que Dios estableció. Todo eso fue distorsionado, fue cambiado. Por eso el hombre hoy es débil, es incapaz de cumplir la razón de su existencia. Fue creado para ser libre y hoy es un esclavo. Fue creado para gobernar y hoy es gobernado. Eso es el producto de la caída de Dios. El origen de la caída es cuando el hombre perdió su relación correcta con Dios. Génesis 3:6, muy al comienzo de la historia, dice: y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Dios le había dicho que no podía comer de aquel árbol. Esa es la instrucción directa de Dios, explícita, era directamente lo que tenía que hacer, pero implícitamente Dios estaba diciendo: no es bueno que lo hagas, no lo hagas. Había una norma moral establecida por Dios en ese momento. No es bueno porque si tú lo haces va a haber consecuencias para tu vida. Sin embargo, el hombre determinó que lo que dijo Dios que no era bueno, en realidad sí era bueno. Es la primera vez en la Escritura donde vemos que existe una apreciación subjetiva de la moral, de lo bueno y lo malo. Para Dios puede ser bueno, para Dios puede ser malo, pero para mí es donde el corazón del hombre se comienza a desviar. La verdad de Dios ya no era absoluta. Todo se distorsiona. Ya no hay absoluto. El hombre se desprende de la correcta relación con Dios. Y mira lo que pasa en el 3:7. Entonces, esta es la consecuencia después de la caída. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Allí se mostró claramente que el hombre había caído en el pecado. Ya no conocía el pecado como algo subjetivo o algo que Dios le había dicho, sino que ahora era participante por experiencia propia del pecado. Eso lo hizo perder su correcta relación con Dios. Dios lo llama después de esto. ¿Dónde estás? ¿Te acuerdas del pasaje? ¿Dónde estás? ¿Y qué responde él? Tuve miedo, me escondí. La voz de Dios ya no era atractiva para Adán ni para Eva. Él elige caminar entonces su propia senda, no escuchando a Dios, no sometiéndose a su autoridad. Y sabes que eso desencadena una serie de consecuencias para toda la humanidad. Y respecto al mismo propósito del hombre, que ya no puede cumplir. Génesis 3, 16 al 19 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Mira, son los problemas que hoy día tenemos en la sociedad. Los matrimonios, ¿qué pasa entre ellos? Agradecemos al Señor por nuestros hermanos tanto tiempo juntos y seguimos orando al Señor para que les mantenga mucho tiempo más. Pero ellos pueden dar fe de que no es fácil,
Así como cada uno, si tienes 1 o 10 o 20 o 30 años de casado, te das cuenta que no es fácil. Porque aquí está la pugna entre uno y otro, producto de la caída. El egoísmo, lo que yo quiero, mi bienestar, por sobre lo demás. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Una maldición generalizada hacia la creación. Ya no es fácil. En el huerto era fácil. Era algo sencillo administrar todo lo que Dios había dado. Hoy día no. Hoy día dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Todo se hace más laborioso, todo se hace más trabajo para poder lograrlo. Se distorsiona entonces el propósito en cuanto a dominar y sojuzgar la tierra, por cuanto todas las cosas cada vez serían más difíciles y más difíciles. La tierra fue corrompida a causa del hombre, y el hombre perdió su dominio de la tierra, perdió su reino, perdió su corona. Sobrevivir en la tierra es un esfuerzo constante hoy día, por causa del pecado. Mira cómo lo plantea 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mira qué fuerte esto. Esa es la condición del hombre. El hombre, el ser humano, desde su nacimiento, pasa a estar bajo la autoridad del pecado y de Satanás. Esa es la gran tragedia del hombre, ser esclavo del pecado y ser esclavo de Satanás. En una conversación que tiene Jesús con sus seguidores, mira cómo los encara, les dice, entonces Jesús en Juan 8, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído, a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le está hablando a los que habían creído en cierta forma en él, pero le está diciendo que solamente la verdad los puede hacer libres. Un poco más adelante las mismas personas le dicen, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Jesús transparenta todo. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Al igual que Adán y Eva ya no querían escuchar la voz de Dios y se escondían de cuando Dios les llamaba. El hombre sigue y sigue a través de la historia con los mismos síntomas y las mismas consecuencias de querer alejarse de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces las cosas no le son sujetas al hombre, porque el hombre está bajo la autoridad de Satanás. ¿Eso es todo? ¿Ahí se acaba? ¿Cayó Dios? El autor de Hebreos, en el mismo versículo 8 que nosotros estamos viendo, hay una palabra ahí que dice todavía, que nos da esperanza. Tenemos esperanza porque nuestra condición de pecador sí puede ser restaurada otra vez. Eso nos lleva entonces al tercer punto. Entonces, ¿cuál es la condición ahora del hombre, pero que está en Cristo? Versículos 9 al 13 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. El autor de Hebreos utiliza la misma construcción que estaba establecida en el Salmo 8. El Salmo 8 habla del hombre. Hebreos 2:9 habla de Jesús hecho hombre. Cristo fue hecho menor, dice el texto. A veces podemos malentender esto. ¿Qué significa? Esto nos habla de la palabra brajús, que está relacionado al tiempo y a la cantidad menor. Nos habla de un momento. El momento de la encarnación. El Hijo, quien es el Dios omnipotente, el resplandor de la gloria de Dios, como vimos en el capítulo 1, la imagen misma de la sustancia de Dios, el creador de todo, se hizo hombre. Pon atención a esto. Él no habitó en un cuerpo de hombre. Él se hizo hombre. Por eso dice que fue hecho un poco menor que los ángeles, sin dejar de ser Dios. Hecho un poco menor significa literalmente habiendo causado que sea inferior.
habiendo causado que sea inferior. Entonces entendemos en el contexto que Cristo voluntariamente se despoja, se limita de sus derechos divinos. La idea no es que fue creado como un ser inferior, sino que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, voluntariamente se somete al Padre y se hace hombre. Fue hecho menor por algún tiempo específico. Agregó humanidad a su deidad. 100% Dios, que era, se hace 100% hombre simultáneamente. Nunca vamos a entender eso. No cabe en nuestra mente. Pero es un gran motivo para adorarlo, para exaltarlo. El punto entonces del autor es el siguiente. Bueno, dice, de acuerdo. No vemos que todas las cosas sean sujetas al hombre, ¿no es cierto? Pero Cristo, que es humano y cumplió la promesa hecha hacia el hombre, ahí sí lo vemos. Dice el texto que el mundo entero está sujeto a él. El universo, decía el capítulo 1, es estrado de sus pies. Sí, dice, vemos a Jesús coronado de gloria y honra, dice el texto. Él es el que está coronado. Nosotros aún no somos coronados de gloria y honra, pero Él sí. Y sabes, querido hermano, esta es una tremenda noticia para la humanidad. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre precisamente con la intención de tomarnos de la mano y guiarnos hacia la gloria que Él nos prometió. La maravilla de ver a Cristo como un humano es entender que Él es nuestro precursor. Nosotros estamos siendo transformados a su imagen. Un día seremos semejantes a Él. Él es el ejemplo de la humanidad restaurada. Mira cómo dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es de ánimo ver y pensar en la humanidad de Jesucristo, porque ese es nuestro fin. Él es el autor de nuestra salvación. Fíjate, en la cruz Él perdonó nuestros pecados, pero también restauró todas las cosas, permitiendo que podamos cumplir nuestro propósito inicial. La tierra que fue maldita a causa del hombre es también restaurada por Cristo. Y esto va a ser manifestado también en el futuro con la glorificación de nosotros los creyentes. Tenemos la esperanza que habitaremos la nueva Jerusalén, glorificados, con Dios al medio de nosotros, nosotros rindiéndole alabanza, adoración perpetua a Él, cumpliendo el plan perfecto que Dios tenía para el hombre. ¿Te da gozo pensar esto? ¿Te da esperanza escuchar esto? ¿Y por qué Jesús es coronado de gloria y de honra? Nosotros cuando nos hacemos esta pregunta, quizás lo primero que se nos viene a la mente es porque Él es el Hijo de Dios. Y claro que lo es, y Él es digno de recibir la gloria y la alabanza por eso. Pero no es lo que el autor está diciendo en este texto. Este verbo que está acá en el texto es pasivo. Jesucristo fue coronado. Alguien le coronó a Él de gloria y de honra. ¿Quién fue? Su Padre le corona de gloria y honra. ¿Y por qué? ¿A base de qué? El texto lo dice. Ahí está. A causa del padecimiento, de la muerte, que por la gracia de Dios, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dios Padre corona a su Hijo con gloria, con honra, porque Jesucristo padeció la muerte. Cristo fue exaltado y coronado, no porque el Padre le dio preferencia, no porque era su Hijo eterno, sino porque Cristo lo ganó por sus propios esfuerzos. Nosotros no nos acostumbramos a hablar así porque nosotros no podemos ganar nada. No tenemos ninguna chance de ganar la salvación para nosotros. Pero Cristo sí.
Cristo vivió una vida perfecta. Y Él merece la coronación que el Padre le dio. Él es digno de recibir eso. Cristo se humilló lo más bajo posible, incluso más bajo de lo que tú y yo pudiésemos hacer. Porque nosotros ya somos hombres, somos limitados. ¿Cuál podría ser nuestra humillación más grande? Sin embargo, Él era Dios, Él es Dios, y decidió humillarse como un ser humano, y no como cualquier ser humano. Más encima se humilla como un esclavo, el que le lavaba los pies a sus discípulos. Ese era Jesús. Y se humilla muriendo. Y no como cualquier muerte, sino como una muerte despreciable en la cruz. De lo más alto a lo más bajo. Por eso Dios le corona de gloria. Porque sus acciones lo merecían. Él no muere la muerte que Él merecía. Él murió la muerte que nosotros merecíamos. Y por eso lo recalca el texto que acabamos de leer. Por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Mire cómo está la gracia de Dios presente. Y explícitamente cuando habla de todos, está hablando de todos los que creen en Él, de todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él, en este sacrificio, de todos los que nos llamamos su hermano. Yo merezco padecer esa muerte, yo no puedo ganar la salvación por mis esfuerzos, lo único que gano yo es el infierno, si es que yo intento hacer algo. Pero Dios en su gracia mandó a su Hijo para que Él gustara, para que Él probara, para que Él tomara la ira de Dios que yo merecía. Acuérdate, ¿qué es lo que está haciendo el autor de Hebreos? Está diciendo que Cristo es superior a los ángeles. Ningún ángel pudo hacer esto. Ningún ángel podía poner su vida para redimir a los demás. Solo un hombre podía hacer eso. Solo un hombre puede morir por un hombre. Entonces el punto de esta sección es que la encarnación que Cristo tiene como hombre no le hace inferior. Muy por el contrario, le hace un mediador superior. Ahora Él nos entiende. Ahora Él es nuestro hermano. Ahora es un Salvador superior. Mira cómo Timoteo lo dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 10 de Hebreos 2 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es interesante que nosotros siempre, en paréntesis, decimos que la Escritura nos muestra cómo es Dios. Bueno, en este texto tenemos el carácter de Dios, explícito. ¿Cómo es Dios? Si tú estás tratando de averiguar cómo es Dios a través de la Escritura, pon atención a estos versículos. Dice este texto que convenía. Lo que significa esta palabra convenía literalmente es que era apropiado. Eso dice. Correspondía al carácter de Dios. Correspondía a su naturaleza que se hiciera de esta forma. Nos está diciendo que es algo normal, es algo esperado, es algo apropiado. Si meditamos realmente quién es Dios, acerca de su carácter y cómo se comporta, no nos debería asombrar lo que hizo. No nos debería asombrar que Él mandó a su Hijo y que le perfeccionó por aflicciones para salvarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue coherente con su forma de pensar y de vivir y de ser, de actuar. Él es santo y justo. Entonces correspondía a Él derramar toda su ira contra el pecado. Pero también a la vez es amoroso y misericordioso. Entonces convenía a su naturaleza buscarnos, amarnos y mandarnos a su Hijo.
Un escritor señaló lo siguiente: si todo existe para Dios, si todo existe porque Dios lo sostiene, si Él es el propósito y la causa de todo, y si Él iba a salvar a los humanos, si Él iba a llevarlos a la gloria, correspondió a su naturaleza que Él mandara a su Hijo para ser nuestro precursor, para vivir la vida perfecta que no pudimos vivir, morir la muerte que merecemos, y siendo perfeccionado por aflicciones, llegar a ser el autor de nuestra salvación. No había otro camino. Cuando hablamos de perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación, debemos definir también algunas palabras para entender bien qué es lo que está diciendo el escritor. Esto no está diciendo que Cristo tenía pecado. Esto no está diciendo que Cristo no era perfecto o que Dios tenía que arreglarlo. No. Hebreos 4:15 dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y que Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Lo dice 1 Pedro. Entonces, ¿qué significa que el Padre le perfeccionó? La palabra perfeccionar habla de completar, de cumplir, de realizar algo, de llevar algo a su fin. Y la palabra autor significa capitán o líder. Entonces, pon atención, era apropiado, correspondía a la naturaleza de Dios, que si nosotros, los marineros, que teníamos que ser perfeccionados con la aflicción, y ese era nuestro camino, también era apropiado que el capitán fuera por la misma ruta. Eso es lo que estaba en el corazón de Dios. Cristo no nos manda a hacer cosas que Él no hizo. Él vino, Él abrió el camino, y Él nos llama ahora a seguir sus pasos. Cristo siempre nos ordena con su ejemplo. Dios considera que hubiera sido inapropiado hacerlo de otra forma. Hacerlo desde el cielo, a lo mejor como un ángel lo haría, ya que es lo que se está argumentando. Una invitación desde arriba para buscar la salvación. No. Él prefirió venir y mostrarnos y hacerlo con su vida propia. Jesús no descendió como un hombre de 33 años a morir solamente. A veces pensamos que todo lo que nosotros necesitábamos era la muerte de un Salvador. Nos quedamos con eso. Pero Él es nuestro precursor. Nuestro capitán tenía que primero cumplir la ley por nosotros. Él primero tenía que caminar en perfecta obediencia. Tenía que correr la carrera. Tenía que nacer y vivir nuestra vida. Y por lo tanto, también ahora Él se compadece de nuestras debilidades. Ahora llegó a ser un perfecto Salvador. Las aflicciones de Cristo son precisamente lo que le completa. Le perfecciona a ser el perfecto capitán de nuestra salvación. No solo murió nuestra muerte, sino que también vivió nuestra vida. Es tan provechoso profundizar, pensar, meditar en las implicaciones que tiene la genuina humanidad de Cristo. No solo por nuestra salvación, sino por nuestra santificación diaria, en el día a día. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. El resultado de toda esta obra magnífica de Cristo, su vida, su muerte, es que ahora somos santificados en Cristo. Acá en esta vida nosotros luchamos constantemente para vivir en santidad. Pero nuestra posición delante de Dios en Cristo es que ya somos santos. La muerte de Cristo como un hombre nos santifica completamente. Todos mis pecados son perdonados y pagados a tal grado de que ahora puedo decir que comparto la naturaleza de Cristo. Y fíjate cómo lo plantea el escritor. Por lo cual, Cristo,
no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, porque nos santificó y porque se hizo uno de nosotros. Ahora nos protege, nos salva, nos purifica y más encima públicamente declara ante el universo que somos sus hermanos. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Una vez que somos santificados, él nos considera sus hermanos. Su sangre compró nuestra hermandad. Es maravillosa, es completa la obra de Cristo. La completa humanidad de Cristo y su muerte como un genuino hombre puede restaurar la gloria del hombre que perdimos. Él es quien nos regresa a Génesis 1. Y un día, por la gran obra que Cristo hizo, tendremos todo sujeto a nuestros pies. Permíteme terminar con lo siguiente. Cristo se hace humano y paga nuestra sentencia como un sustituto. Por eso murió en una cruz. No hay otro mensaje que pueda ser más pertinente y más importante que el mensaje del Evangelio. Y no hay nada más importante que la Iglesia deba proclamar, que la Iglesia deba tener como un estándar de vida, sino el Evangelio. Porque es el Evangelio la única respuesta a la degradación espiritual y moral del hombre. No hay otra forma. El Evangelio dice que no podemos cumplir los estándares de Dios y que estamos condenados por un Dios santo y justo. La condición ideal del hombre fue distorsionada en la caída del Edén, llevándole a una condición actual de esclavitud del pecado y de Satanás. Eso es lo que el hombre vive hoy. Pero seguido a esto viene la buena nueva. Cristo tomó ese juicio sobre sí, bebió hasta la última gota de la copa de la ira de Dios, toda esa ira que tú y yo merecíamos. Entonces, en Él y por Él tenemos una nueva condición como hombre. Tenemos una vida que nunca merecimos tener. Una vida que está más allá de las cosas que hoy tú tienes que vivir y enfrentar. Una vida que es mucho más trascendente, que es mucho más importante que la vida que hoy día estás viviendo. Por lo tanto, es Cristo quien nos da la esperanza. Mediante la identificación con Cristo, por la fe, es que podemos ser restaurados. Él fue quien se hizo hombre y buscó la muerte por nosotros, santificándonos y dándonos esperanza. Tenemos un hermano en el cielo, a la diestra del Padre, muy superior a los ángeles, muy superior a cualquier otra cosa que tú puedas pensar. Y un día, si has puesto tu confianza en Él, podrás adorarle como nuevos hombres en una nueva tierra. Y recibirás la gloria y honra del inicio. Pero esa honra y esa gloria, tú se la trasladarás al Hijo de Dios y rendirás tu adoración hacia Él. Él te invita hoy día a considerar el Evangelio. Te invita a confiar en el Evangelio. Él te invita hoy día a descansar en su victoria, en lo que Él hizo, en lo que Él logró. Y si tú eres un creyente, ¿sabes también a qué te invita? Te invita a compartir el Evangelio con los demás, con aquellos que no reconocen. ¡Qué maravilloso! ¡Qué esperanza tenemos en Cristo! Hermanos, que el Señor nos ayude a pensar, a reflexionar realmente todos los beneficios que Cristo ha obrado en nosotros. Pero no reacciones por los beneficios. Reacciona en amor.
hacia aquel que dio todo por ti. Vamos a orar